En este programa, conoceremos cómo se vive la muerte desde la medicina, la tanatología y la filosofía. Hablaremos del programa de donación de cuerpos, donde la muerte disfruta ayudando a la vida. Y descubriremos cómo mueren esos objetos llenos de luz llamados estrellas. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y te saludo desde el poblado de San Diego, en Texcoco, en el Estado de México. Nos encontramos en medio de un paisaje típico de nuestro país en esta temporada. Estamos en una parcela de cempasúchil, una flor que además de oler muy bien, tiene propiedades que son de gran interés para la ciencia, además de que es una protagonista en estas fechas en las que recordamos a nuestros muertos. En este programa vamos a hablar sobre la muerte, abordada desde diferentes perspectivas, pero por supuesto a través de los ojos de la ciencia. Quédate con nosotros, comenzamos. La muerte es inherente al ciclo de la vida. Ahora te invito a que conozcamos cómo se determina clínicamente que una persona ha fallecido. El concepto de muerte en la antigüedad se definía por tres signos. La rigidez cadavérica, el enfriamiento, la pérdida de la temperatura corporal y desde luego la putrefacción. Durante toda la Edad Media, este concepto permaneció prácticamente inalterado porque había una prohibición de hacer estudios en seres humanos, inclusive en cadáveres, y fue hasta ya el siglo XVI cuando Harvey hace los estudios sobre la circulación, la bomba cardíaca, la circulación, y entonces define a partir de ese momento la muerte como la pérdida de la circulación, del latido cardíaco, el paro cardiorrespiratorio. Ese concepto llega hasta mediados del siglo XX, en donde el grupo ad hoc, médico ad hoc de la Universidad de Harvard, define la muerte como la ausencia de la conciencia, la pérdida de la conciencia y de la actividad cerebral. Digamos que es la evolución de la muerte desde el punto de vista biológico. Desde luego que los médicos tenemos como misión fundamental la conservación de la vida y mitigar el sufrimiento del paciente. De manera que desde ese punto de vista, cuando el sufrimiento se vuelve inaceptable, que toma características francamente inhumanas, en ese momento se toma la decisión de ya no prolongar más la vida del paciente, pero intervienen asuntos de carácter legal. El médico puede tener objeción de conciencia, aunque la ley permita interrumpir los tratamientos. La Ley de Voluntad Anticipada de la Ciudad de México de 2008 permite inclusive, a través de un documento formulado ante notario público y ante el Ministerio Público, quien da fe del documento, agregarlo al expediente del paciente. De manera que él voluntariamente puede decir: no quiero que se me apliquen maniobras mecánicas innecesarias, no quiero estar canalizado con líquidos, con respiradores artificiales que me hagan sufrir. Por lo tanto, retírenme todo el soporte médico para que yo pueda morir dignamente. Es el concepto de muerte digna, cuando el sufrimiento se vuelve inaceptable y va más allá de lo humano. Ese sería el límite en el cual el médico tendría que decidir si retira todo el soporte que le está dando al paciente para mantenerlo con vida, sabiendo que no tiene actividad cerebral ni conciencia. A lo largo de la historia, los mexicanos vivimos la muerte desde varias esferas. No es un asunto meramente biológico. La muerte es temor, tristeza, reconocimiento y algarabía al mismo tiempo.
Dentro de la antropología social, es un fenómeno que nos plantea la finitud humana como individuos y como sociedad. Detona ritos funerarios ancestrales que siguen presentes en nuestra cultura y que nos distinguen como país ante el mundo. En las culturas prehispánicas encontramos la constante lucha entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, como parte del equilibrio del universo. En Días de Muertos, la muerte se representa festiva y, paradójicamente, encadenada a la vida, como una forma de neutralizar la angustia o el temor que nos provoca. La tanatología surgió en 1901 para describir una rama de la medicina forense. Hoy, la tanatología analiza aspectos psicológicos, emocionales y de conducta de las personas y les ayuda a enfrentar una muerte más digna. Desde la tanatología, pues podemos abordar que la muerte no solamente es un fin para el ser humano, o incluso una transición, como se podía pensar desde otras visiones religiosas, de creencia o culturales, sino la muerte es como tal, desde la tanatología, o sea, la muerte es algo que le acontece a cualquier ser vivo. Lo que se busca principalmente desde la tanatología es que le demos un sentido a la muerte como tal, pero no en la muerte misma, sino en la vida. Se piensa que la tanatología solamente es para el moribundo o para la persona en fase terminal, y no, tanatología ya en la actualidad, el día de hoy, pues es incluso una forma de vida, ¿sí? O sea, vivir no enclaustrados, no encerrados con la idea de que pues me voy a morir. O sea, no, porque eso es angustiante para cualquier persona, para cualquier ser humano, es de temor o es de miedo, sino simplemente pensar ¿cómo quiero, yo como ser humano, cómo quiero vivir en mi aquí y en mi ahora? La tanatología en la actualidad es un acompañar a la persona en la búsqueda de su sentido, en la búsqueda de su trascendencia, en la búsqueda de ir más que aceptando, ir viviendo, ir reconociendo la situación que está pasando en su cotidianidad, que puede ser pues una enfermedad, puede ser un duelo, puede ser una ausencia, puede ser el resultado emocional ante la muerte de un ser amado, de un ser querido. Y entonces, en medida de lo posible que se va haciendo todas estas labores, ¿sí?, se va construyendo este concepto de muerte digna como tal. Hablar de muerte digna, o hablar de esta parte que llamamos en tanatología ortotanasia, que es la muerte recta, la muerte justa, la muerte digna, pues solamente compete tres aspectos, ¿no? Que es la calidad de vida que está dada por el equipo de salud, ¿sí?, el sentido de vida que está dado por los que acompañamos al enfermo terminal, y la dignidad humana, que es la que trabaja el propio enfermo terminal, ¿sí? Y entonces ya se conjuga todo esto, y entonces podemos hablar de esta muerte digna, ¿no? El paciente, pues sí, muere tranquilamente, con el dolor, con la enfermedad, con los miedos, o sea, esos no se van a quitar, ¿no? O sea, no los podemos omitir, pero con una aceptación, con una tranquilidad, por llamarlo así. En nuestro país, una persona al morir puede solicitar de manera legal que su cuerpo sea donado a la ciencia. En este sentido, cobra relevancia el programa de donación de cuerpos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Servir a la ciencia para salvar vidas puede convertirse en la última voluntad de una persona. Este es uno de los principios del programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM, que a un año de su creación ha sido bien aceptado. Los resultados, afortunadamente, son muy buenos, mucho mejor de lo que nosotros esperábamos.
ha roto paradigmas de lo que nosotros pensamos acerca de la donación y de la población mexicana respecto a lo que piensa de la donación. ¿Por qué? Porque nosotros iniciamos el 10 de octubre del 2016 con 27 donadores, o sea, 27 personas que en vida decidieron venir y firmar su documento legal de donación. Y un año después contamos con 432 inscritos. La donación de cuerpos es un proyecto que se aplica exitosamente en otros países. Se trata de una obra altruista, la oportunidad de ayudar después de la vida. En México, para que una persona sea donante, requiere ser mayor de edad, registrarse en línea y acudir a la Facultad de Medicina para dejar por escrito la voluntad de ceder su cuerpo al morir, con fines de investigación o docencia, de forma temporal o permanente. Los cuerpos son acompañados de su historial clínico. Se requiere conocer a profundidad padecimientos y enfermedades para determinar el tipo de investigación a desarrollar. Los futuros médicos realizan distintas operaciones y procedimientos para adquirir el conocimiento y la destreza necesarios a fin de evitar errores con pacientes vivos. Actualmente tenemos modelos virtuales, puede haber videos, puede haber simulación. Incluso hay operaciones que se realizan en animales. La realidad es que el modelo ideal es el humano porque lo que nosotros operamos son humanos. Entonces necesitamos un modelo que sea idéntico y que nos permita desarrollar habilidades. Para que la UNAM albergara este programa de donación, se renovó el anfiteatro hasta convertirlo en un laboratorio de alta tecnología apto para la innovación. Parte de esta innovación se ha centrado en mantener los cuerpos conservados con tejidos flexibles. Hay muchas técnicas de conservación que nosotros utilizamos, como la inclusión en resina, como la inyección con látex, como el nuevo método que nosotros modificamos, que es un método que perfeccionamos de una técnica antigua que se llama CarboWax. Nosotros lo modificamos y ahorita ese proceso lo tenemos en patente en nuestra torre de investigación. Después de cumplir con el deseo del donante, el cuerpo es cremado y entregado a los familiares. Se regresan incinerados y algo que es muy importante es que a partir de que una persona llega con nosotros, todos los gastos que significa el traslado del cuerpo, o sea, de que nosotros vayamos por el cuerpo, ¿sí? Ya sea al hospital o al domicilio, ese traslado corre por parte de la universidad. Todos los trámites que se tienen que hacer ante el Registro Civil y ante Secretaría de Salud. La donación de cuerpos es otra alternativa al final de la vida, un enfoque biológicamente ético desde la postura de la ciencia. Bueno, pues para platicar un poco más sobre esta flor de cempasúchil, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Cerrato Cruz. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. Muchas gracias, doctor, por recibir a Factor Ciencia. Bienvenidos. Muchas gracias. Oiga, pues ayúdenos a tener un perfil de esta flor que es realmente pues maravillosa. Es una flor que nos comentaba muy vasta. Platíquenos, por favor. Sí, gracias. Se tiene referencia por el Códice Florentino que la flor se utilizaba en 4 grandes celebraciones. Para ellos la flor pues representaba algo muy importante porque con ella daban bienvenida a sus deidades, que esa es la relación más fuerte que tenemos con el actual Día de Muertos, en los que estamos buscando un contacto, un reencuentro con nuestros seres queridos. Pues habría que decir que esta es una planta que fue generada por el hombre mesoamericano hace 3000 años, y de lo que conocemos con respecto a su variabilidad o diversidad, pues son varias plantas, varias especies que ya el hombre mesoamericano identificaba. En la actualidad, pues claro, conocemos a una sola, pero cuando uno va a provincia, sobre todo a las áreas indígenas, ellos reconocen al cempasúchil, pero también reconocen a flores de muerto, que se trataría de especies parientes del cempasúchil. ¿Qué tan importante es, digamos, la producción aquí en México? Bueno, la producción de cempasúchil podemos diferenciarla de 2 maneras. La primera es la que se hace de manera tradicional,
enfocándola para su aprovechamiento en Día de Muertos, y cuando es así, de manera tradicional, esta pues la realizan en los lugares donde fundamentalmente la población es de tipo campesino. Sin embargo, a partir del año 2000, la presentación del cempasúchil en maceta, me refiero a las plantas enanas, pues son un producto que cada vez cobra un mayor impacto, ¿no? En el año de 2010 había un consumo cercano a 10,000 macetas, y para este año 2017 hay un pronóstico entre 6 y 7 millones de plantas. Así que esta producción ornamental específica de productos de maceta, de porte bajo, pues los están produciendo pues viveristas o floricultores bajo condiciones de invernadero principalmente. Como resultado del apoyo del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, auspiciados por SNIC Zagarpa, se han logrado 30 registros en el Catálogo Nacional de Variedades y 17 registros como título de obtentor. Bueno, pues vamos a continuar platicando un poco más adelante sobre esta planta. No le cambies, quédate en Factor. Mario Benedetti decía que la vida es un camino hacia la muerte. En este sentido, la filosofía apunta que todos los días experimentamos pequeñas muertes que nos conducen hacia la vida. En nuestra experiencia ordinaria, nosotros pensamos la relación entre la vida y la muerte de manera sucesiva, o sea, la vida es algo que está antes de la muerte. Para mi gran sorpresa, me he encontrado que existen otras formas de interpretación de esa idea de que la vida va a un fin, y que es que la vida y la muerte están siempre juntas, en todo momento. Y es muy interesante ver cómo un pensamiento oriental, budista, es muy cercano a un pensamiento prehispánico, mesoamericano. En las culturas prehispánicas tienen siempre, hay esculturas en que la mitad del rostro aparece descarnado y la otra parte pues cubierta. Para mí eso no está mostrando una dualidad entre la vida y la muerte, está mostrando una simultaneidad. Por eso también nacimiento y muerte van juntos. En la cultura oriental, todos nuestros actos están siempre naciendo, muriendo, ¿sí? Es muy sorprendente que nosotros siempre nos fijemos en la muerte, pero ellos han desarrollado incluso cosas como, por ejemplo, la condición de la vida, de una vida plena, es el vivir muriendo todo el tiempo, porque eso es lo que hace que estés siempre en este presente que están haciendo, en este presente que está muriendo. Te da más oportunidad pues de vivir más creativamente en el presente, ¿no? Entonces, ¿esto qué significaría? Que estamos como en un presente que está entretejido entre la vida y la muerte, ¿no? Bueno, pues continuamos platicando con el doctor Miguel Ángel Cerrato sobre el cempasúchil. Platíquenos un poquito pues, sobre todas las cosas que nos puede aportar el cempasúchil. Sí, bueno, empezando por la raíz, hay una serie de sustancias químicas que la raíz emite al suelo. Estas sustancias tienen la propiedad de repeler larvas de insectos que estén en el suelo, lo mismo que nemátodos, que son un problema muy importante en cultivos de importancia económica, como las hortalizas. Entonces estamos hablando de grupo químico que está en las raíces. Pero si vamos subiendo y reconociéndolas, o tratando de reconocer las sustancias que se encuentran en las hojas o en los tallos, encontramos a otro grupo químico diferente, en este caso conocido como las piretrinas, que tienen propiedades contra los insectos. Y ya refiriéndonos al capítulo, a la inflorescencia, a la flor, pues ahí hay otro grupo químico muy interesante, y estos son conocidos como los carotenoides. Son una fuente importante de pigmentación, que en este caso está muy utilizada como pigmento natural en la industria avícola, en la industria de producción de crustáceos y en la industria de producción ovina. La razón
¿Cuál es? Pues la razón es que les confiere, les da el coloración naranja a la yema de huevo en este caso, a la coloración característica de los crustáceos, anaranjada, y cierto color anaranjado de la grasa de vacunos. Particularmente en el periodo de 2006 a 2012 hubo un apoyo muy significativo por parte de la SAGARPA a través del Sistema Nacional de Certificación e Inspección de Semillas. Ahí se auspiciaron trabajos muy importantes de estudio de los recursos genéticos de nuestro país. Un resultado concreto de esos apoyos fue la creación de un banco de germoplasma cercano a 3,000 accesiones de cempasúchil, mismo que nos permitió avanzar en trabajos o en estudios de tipo químico, ¿verdad?, de tipo agronómico, y justo ese conocimiento es el que nos permite reconocer caminos posibles con un gran potencial para resolver estos problemas que resulta el desarrollar, como en el caso de los carotenoides, desarrollar variedades sobreproductores de este pigmento, por un lado, pero también nos abre la posibilidad de trabajar en la parte de mejoramiento genético que nos conduzca a generar nuestras variedades ornamentales que hasta ahora solamente son abastecidas por empresas semilleras de otros países. Así que el contar con ese banco de germoplasma nos coloca en un momento estratégico. Doctor Miguel Ángel Cerrato, muchas gracias por platicar con nosotros. Continuamos en Factor. Al morir, no dejamos de existir. Al ser parte de la materia, nos transformamos constantemente. Si una persona es enterrada, la mayor parte del cuerpo servirá de alimento a bacterias y pequeños organismos. Una parte enriquecerá el suelo y otra más se convertirá en dióxido de carbono. Al ser incinerada, su organismo se volverá en gran medida vapor de agua y dióxido de carbono. El agua es esencial para la vida y el dióxido de carbono es capturado por las plantas en su proceso de fotosíntesis. Los vegetales que se producen son consumidos por el hombre y por algunos animales que a su vez son presas de otras especies, continuando así el ciclo de transformación. Sea cual sea el caso, nos convertimos en alimento para otros seres vivos, pero también para nutrir lo que existe en el planeta y en el universo. Nuestro cuerpo al morir también libera otro tipo de materia capaz de formar helio, el elemento más ligero del universo. Este gas, al elevarse, puede salir al espacio exterior. Algunos átomos de helio pueden ser atrapados por el Sol, incluso por otras estrellas, de modo que somos polvo de estrellas. El principio y el fin de todo lo que existe es un proceso dinámico. La muerte recicla la materia para generar la vida y también permite otras posibilidades en el universo, como las galaxias, los planetas y las estrellas. En las noches, muchas de las luces que observamos en el cielo provienen de estrellas que dejaron de existir hace millones de años. Esto nos demuestra que la muerte es un proceso que está presente en cada rincón de nuestro universo. En el caso de las estrellas, el destino final de una estrella está relacionado directamente con cuánta masa tiene al nacer. Por ejemplo, para estrellas como el Sol, ¿sí?, que tienen la masa del Sol, estas estrellas generan energía a través de procesos de fusión termonuclear. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los núcleos de hidrógeno se fusionan y generan helio. Esta transformación de átomos de hidrógeno en átomos de helio libera energía. Toda esa energía liberada es la que recibimos en la Tierra en forma de luz y calor. Por otra parte, la gravedad, que depende de la masa, siempre está intentando aplastar a la estrella, la está presionando constantemente. La energía está empujando hacia el exterior. Es una energía, digamos, básicamente en forma de calor. Al enfriarse, se va a contraer. Es el momento en que la gravedad aprovecha para presionar más todavía, ¿no? La va comprimiendo más y más y más y más. Y en algún momento se calienta tanto por la compresión de la gravedad que vuelve a encenderse, por así decir, el horno, se infla, se convierte en una estrella roja, ¿sí?, una estrella muy grande, se hincha.
Pero esta estrella, aunque es más luminosa, pues tiene menos temperatura superficial, es decir, se va a enfriar. Llega un momento en el cual nuevamente el combustible en el núcleo se va a agotar y finalmente estas capas externas van a caer hacia el centro y se va a generar una especie de explosión. Se van a arrancar violentamente las capas externas. Estas van a formar lo que se llama una nebulosa planetaria, una estructura, digamos, en forma de nube brillante que rodea, ¿no?, a la estrella. Y en el centro, lo que fue la estrella inicialmente, va a quedar una especie de núcleo que va a ser una estrella formada básicamente por electrones. A esto se le llama una enana blanca. Una estrella que tiene más de 8 veces la masa del Sol, digamos una estrella de 25 veces la masa del Sol, una estrella con cierta cantidad de masa. Esta estrella tiene un final distinto. ¿Por qué? Porque al tener mucha mayor masa, tiene la capacidad de generar un campo gravitacional más intenso todavía. El núcleo, ¿okay?, actúa como una especie de zona de choque contra la cual todas las capas externas de la estrella golpean y eso libera una explosión tremenda. A eso se le llama explosión de supernova gravitacional. Pero hay muchos casos en los cuales no ocurre eso. O sea, cae, se produce la explosión, pero queda un núcleo y a ese cuerpo se le va a llamar estrella de neutrones. Después de la explosión de supernova, tengo un objeto que todavía supera, por ejemplo, las 7 masas solares. Ese objeto ya no puede, o sea, al comprimirse, es tanta la masa que ya no puede sostenerse por sí mismo. O sea, ni siquiera la presión de los neutrones ahora es capaz de frenar el colapso. Y entonces, este objeto se va a transformar en un hoyo negro, que es el otro final posible de esas estrellas. Espero que hayas disfrutado de este programa desde San Diego, Texcoco, Estado de México, donde hablamos sobre la muerte. No olvides seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o bien descargar alguno de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuamos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta pronto.